Hola chicos, muy buenas tardes. Bueno, pues en este video vamos a ver cómo obtener las ganancias de un controlador PID por el método de respuesta a frecuencia que estamos analizando. Entonces, hablamos de varias cosas. Una de ellas es, por ejemplo, si contamos con la planta. Esta planta de aquí representa, por ejemplo, el modelo matemático de un motor en posición. Más adelante, pues voy a desarrollar parte de un ejemplo para una planta diferente, pero vamos a estar trabajando con esta. Y decíamos que para poder hacer la sintonización teníamos que proponer algunos parámetros. Uno de ellos es el margen de fase, que va a estar representado por teta subíndice m. Y decíamos que el libro decía un margen de fase de 45 grados va a tener un buen desempeño para cualquier planta, ¿vale? Entonces, ese era uno de los parámetros. Otro parámetro que hay que proponer es lo que aparece en el algoritmo como tiempo de respuesta. Se representa con tau. Ojo, esta no es la constante de tiempo de un sistema de primer orden. No lo confunden. Ese tiempo de respuesta está relacionado con la frecuencia de cruce. A ver, esperen, ya aquí ya. Tau es igual a 1 entre omega c punto omega, donde omega c es la frecuencia de cruce, pero con la que vamos a analizar el sistema. Pero en realidad quizá lo que vamos a recibir nosotros o lo que vamos a plantear nosotros es este tiempo. Si recuerdan, por ahí el tiempo de respuesta del sistema estaba definido como el tiempo en el que el controlador hace una corrección sin causar saturación. Entonces, insisto, aquí ponemos un asterisco gigante y decimos, este tau no es la constante de tiempo de un sistema de primer orden, es el tiempo en el que el controlador puede hacer una corrección sin causar saturación. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de que esta función de transferencia pertenece a un motor en posición. Los motores pues son rápidos. Entonces vamos a proponer un tiempo de respuesta, por ejemplo, para este motor de 5 milisegundos. ¿Sí? Si de ahí nosotros despejamos el omega c, pues vamos a ver que es igual a 1 entre tau. Ahora tau pasa dividiendo. Y por lo tanto nos queda 1 entre 0.05. Y esto nos da 200 radianes sobre segundo, porque las omegas se miden en radianes sobre segundo, ¿verdad? Entonces esos son los dos parámetros que vamos a proponer nosotros al momento de sintonizar el controlador: margen de fase y tiempo de respuesta. Este tiempo de respuesta, tal y como nos dice el método, el libro, es caprichoso, porque pues dependiendo del sistema que estés trabajando es el tiempo de respuesta que puedes exigir. Entonces, por ejemplo, un motor es rápido, pues podemos exigirle 5 milisegundos. La idea es que pudiéramos exigir tiempos de respuesta lo más rápido posibles. Si lo vemos aquí desde omega, diríamos a los omegas más grandes. A ver, aquí creo ya lo dije al revés. Los omegas más grandes nos darían tiempos de respuesta más pequeños. Quiere decir que el sistema respondería más rápido. ¿Vale? Entonces, déjalo repito porque si no yo mismo me confundo. Queremos tiempos de respuesta más pequeños, indicaría que nuestro sistema responde más rápido, y entonces entre más pequeño es este número, más grande es omega. ¿Vale? Entonces, también el libro dice, cualquier modelo matemático es solo una aproximación al comportamiento real. Entonces, tenemos que ver que nuestro sistema pues tenga un buen desempeño a este tiempo de respuesta esperado, y si no, pues tenemos que hacer otra iteración. ¿Vale? Entonces, entre más cercanos a este modelo A, entre más cercanos al comportamiento real, pues mejor va a quedar nuestra sintonización. Entonces, lo primero que tenemos que hacer
es encontrar dos parámetros que hablamos de la respuesta, que es el parámetro de magnitud y fase. Y hay varias formas de encontrarlo, pues así la que nos sugiere directamente el método es sustituir en lugar de ese J omega C. Y entonces, vean, en lugar de S cuadrado, en lugar de S, sustituimos J 200, donde les recuerdo que este J hace referencia al imaginario, ¿vale? Como si fuera la I del imaginario, pero bueno, ahora lo ponemos con J, ¿sí? Y entonces, si se dan cuenta, esto de aquí, en realidad es un número complejo, ¿sí? Es un número complejo. Y tenemos que simplificarlo todo de tal manera que podamos obtener magnitud y ángulo, ¿vale? Entonces vean, aquí voy a sustituir el 200 para saber que es J200. Y si se dan cuenta, pues J al cuadrado es menos 1. Menos 1. Y 200 al cuadrado lo vamos a sustituir también. 200 al cuadrado son 40,000. Y ya, queda así el número. Entonces 60,000 entre 40,000 nos da 1.5. ¿Va? Entonces, esto se sustituye por la magnitud, que es menos 1.5. Y en este caso pareciera que es con ángulo... ¿Dónde está el ángulo? Con ángulo de 0, ¿verdad? Porque pues no nos quedó ninguna parte imaginaria aparentemente. Ahora, solo recuerden que cuando tenemos un número complejo en forma polar, pues la magnitud no puede ser negativa. ¿Cómo compensamos ese signo? Pues a través del ángulo. Entonces realmente esto es 1.5 positivo con ángulo de 180 grados. Sí, 180 grados. Negativos. ¿Por qué? ¿Por qué negativos? Bueno, en realidad la mayoría de sistemas se atrasan respecto a la referencia. Entonces no creemos, bueno, el sistema no se adelanta a 180 grados. Se atrasa. Aparentemente geométricamente es lo mismo, ¿no? Si tú estás en 0 y te mueves a 180 grados, es lo mismo que si estás en 0 y te regresas menos 180 grados. Pero hablando ya del comportamiento físico del sistema, la verdad es que la salida se atrasa respecto a la entrada. Entonces, por eso el ángulo sería de 180. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a hacer referencia a la siguiente fórmula. Tenemos la ecuación que nos describe el margen de fase, que dice que... Ok, bueno. Entonces, a ver, nuevamente. Tenemos esta magnitud y tenemos este ángulo, ¿verdad? Vamos a poner aquí una sección. Antes del controlador. 1. Quisiéramos que la magnitud del sistema sea 1. Ya vimos que no lo es. Nos dio 1.5. ¿Vale? Y otra cosa, quisiéramos que el margen de fase fuese de 45 grados. La ecuación del margen de fase, que es una minúscula, es igual a 180 menos el ángulo de la planta. ¿Dónde está h de j omega? Menos el ángulo de la planta. Si aquí lo sustituimos, 180 menos... perdón, es más el ángulo de la planta. Ahora sí, si aquí lo sustituimos, nos queda 180 más menos 180. Ese no es. 180 más menos 180. Y nos sale que el margen de fase sería 0. Por lo tanto, este sistema sería
como tal no estable, así tal y como está. No es estable porque su margen de fase es 0. Queremos un margen de fase de 45 grados, entonces el controlador va a llegar a compensar esos 45 grados, ¿vale? Y queremos una magnitud de 1. Entonces el controlador va a llegar también a compensar esa magnitud. Entonces ahora sí, ponemos aquí diseñar. El controlador para el sistema. ¿Vale? Diseñar el controlador para el sistema. Nuestra ecuación de margen de fase ya extendida con el controlador queda como 180 más el ángulo de la planta más el ángulo que aporta un controlador PD, que es tangente inversa de omega por la ganancia KD entre la ganancia KP menos el libro considera el efecto del periodo de muestreo, entonces 180 omega C por el periodo de muestreo entre 2pi pi, no lo veo, aquí está, menos 5 grados. Y decíamos eso, pues porque el libro considera que la acción del integrador trabaja en el rango de 5 grados, ¿no? En bajas frecuencias. Entonces el libro nos dice, primero vamos a resolver un PD, y luego vamos a aplicar la acción integral. La otra ecuación es la de magnitud. Entonces el controlador PD por sí solo se comporta como si fuera un 0. Entonces tenemos ahí KP más J omega C, déjenme copiar aquí, J omega C por KD, ahí dice S, y por la magnitud, y vamos a poner el símbolo de norma de magnitud, de H de J omega. Esto debe ser igual a 1. A ver, entonces, vamos a hacer un repaso de lo que hemos puesto hasta aquí para no marearnos. Primero tenemos la planta. Una vez que tenemos la planta, ahora tenemos parámetros de desempeño, que queremos que cumpla el controlador, que nos ayude el controlador y cómo queremos que funcione nuestro sistema. Entonces, para este método tenemos que proponer dos: el margen de fase y el tiempo de respuesta. Con el tiempo de respuesta vamos a calcular la frecuencia de cruce, ¿vale? Que es el inverso del tiempo de respuesta. Como les decía antes, este tiempo de respuesta depende de qué tan rápido va a hacer una acción el controlador antes de llegar a saturación. Es distinto para cada sistema y requiere un poco de conocimiento del sistema. Luego, ya que tenemos el tiempo de respuesta, la frecuencia de cruce, tenemos que calcular la magnitud y fase en esta frecuencia de cruce. Entonces lo que hacemos es sustituir el valor de J omega en lugar de S y resolver el número complejo que nos sale. Entonces vean aquí, 60.000 entre J 200 al cuadrado, J al cuadrado es menos 1 y 200 al cuadrado es 40.000. Entonces 60.000 entre 40.000 nos da menos 1.5 con ángulo de 0. Y decíamos, este ángulo aguas, porque este ángulo en realidad es un ángulo de 180 grados. Lo pusimos negativo porque decimos que usualmente los sistemas reales se atrasan respecto a los sistemas
respecto a las referencias, no es posible que se adelante. Ahora, tenemos una ecuación de estabilidad, una condición de estabilidad que nos dice que el margen de fase debe ser positivo en primer lugar y nos recomiendan entre 30 y 45 grados, entre 30 y 60 otras referencias, para tener un buen desempeño. Si yo calculo el margen de fase con esta ecuación para mi planta solita, vean que me da de 0, entonces eso significa que mi sistema es inestable. ¿Qué tiene que hacer el controlador? Pues tiene que compensar algo aquí para que el margen de fase me salga de 45, 30, 60, según lo que yo quiera. Y también debe compensar algo en magnitud, porque yo espero que la magnitud de mi sistema sea 1, y ahorita tengo 1.5. Entonces tenemos dos ecuaciones, que uno es la de magnitud, que es esta, que es la magnitud del controlador por la de la planta debe ser 1, de ahí vamos a sacar una ecuación con dos incógnitas, y otra es la del margen de fase, que de hecho, aquí vamos a ponerle que queremos 45 grados, es igual a 180, más el ángulo de la planta, que ya sabemos de momento que es menos 180, más el ángulo que aporta el controlador, el PD, menos el ángulo debido al periodo de muestreo, y el libro sugiere 5 grados de la acción integral. Vamos a ver más adelante que podemos quizá aplicar una variante de este método de sintonización que no restringe así los 5 grados la aportación de la ganancia integral. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, la ecuación de magnitud. Y aquí quiero poner este separador. Lo voy a poner doble para que se vea mejor. Entonces, vean la ecuación de magnitud. Aquí la magnitud de H de J omega C es de 1.5, ya la calculamos aquí, es la magnitud en esta frecuencia, 1.5. Entonces, vean, nos queda ahí 1.5 por la magnitud de este 0 es igual a 1. Acuérdense que los de arriba se llaman ceros y los de abajo se llaman polos. Y luego, en cuanto al ángulo, el margen de fase, queremos un margen de fase de 45 y dice que es igual a 180. Estos 5, vean, los voy a meter con 180 y entonces va a quedar 175. ¿Vale? Y luego el ángulo de la función de transferencia en lazo abierto de H de J omega C es de menos 180. Y esta parte de aquí es interesante. Supongamos que nosotros ya sabemos en qué periodo vamos a operar nuestro controlador, 1 milisegundo de periodo de muestreo, y ya vimos que el omega C es de 200. Entonces, van a sustituir estos valores, la aportación debido al muestreo también se convierte ya en una pequeña constante. Vamos a resolver cuánto es. Aquí voy a dejar menos 180 y aquí voy a poner 180 por 200 por 0.001. Esto entre 2 por pi, 5.7295 grados. Todo esto lo estamos midiendo en grados. Entonces, vamos a reducir un poquito más. Y nos va a quedar 174 menos 180. Esto es menos, ¿sí? Menos 5.7295. Nos queda que 45 grados es igual a menos 11.7295 más la aportación del PD.
Entonces vean, esto lo puedo pasar del otro lado, ¿no? O sea, lo voy a sumar con... Lo voy a sumar con lo que está del otro lado, con el 45. Y me dice que mi controlador, mi PD, me debe aportar con... Déjenlo borro. Con 56.7295 grados. Ajá. Entonces, tengo estas dos ecuaciones. Vean, tengo una ecuación que proviene del margen de fase y otra de magnitud. Por cierto, aquí a este vamos a sustituir ese J omega C por los 200. Ahora, ¿quién es la magnitud de esto? Vean que ya se convirtió también en un número complejo al sustituir el J omega. Y en primer lugar, el 1.5 lo voy a pasar dividiendo. Lo quito de aquí, lo pasé dividiendo. Ahora me mando a la goma, dice esto no es libreta. Y ahora, ¿quién es la magnitud de esto? Como es un número complejo, acuérdense que la magnitud es igual a la raíz cuadrada, ¿sí? Y me lo voy a llevar así, de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, sin el J. Es más, lo voy a poner así por el paréntesis. Ahí está. Esa es la magnitud de ese cero. Es que es un número complejo, pues la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, raíz cuadrada de eso. Entonces, me voy a traer la otra ecuación. Esa no es. Mi otra ecuación que me restringe es esta de acá. Entonces, vean, tenemos dos ecuaciones. Este de aquí le voy a poner también un 200. Tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas. ¿Verdad? Muchas técnicas para resolverlo, pero bueno, nosotros nos vamos a ir por el camino largo. Si le sacamos la tangente de este lado y la tangente de este lado, ¿sí? Acá se anulan las tangentes y acá nos queda la tangente de 56.7295. Esto nos queda como 1.54 por 1.52 40 63 es igual a 200 KD entre KP. Y entonces vean, de aquí podemos despejar el valor de KP. KP está aquí dividiendo. Pasa multiplicando. Y el 1.53 está multiplicando, pasa dividiendo. Vale, entonces vamos a ver cuánto es 200 entre eso. Llegamos a la relación de que KP es igual a 131 veces 0.228 KD. Ahora, esta relación la podemos sustituir en la ecuación de magnitud, que por acá ya la teníamos. Esta. Vamos a robarnos la magnitud porque pues ya está el cuadrado y es absoluto. Entonces vean, ya nos queda una ecuación en función de KD. Vamos a desarrollarla. 131 y pico al cuadrado
nos da, esto de aquí, nos da 17.220.811 K D al cuadrado. Sí, pues es que vean, estamos elevando al cuadrado. Más, ¿cuánto es 200? Ah, aquí quizá lo expresé mal. Sí, porque este 200 KD va todo junto, en un paréntesis, o sea, no es solo KD al cuadrado. Aquí también iría dentro de un paréntesis, porque va todo al cuadrado, y entonces ahora sí, 200 al cuadrado nos da 40.000 y KD cuadrada. Entonces, vamos a ver aquí. Pues vean, podemos sumar los 40.000 más 17.220. Nos queda de, vamos a eliminar este, al final está repetido. Nos queda que 57.220.811 K de cuadrada, la raíz cuadrada de eso es igual a 1 entre 1.5. Entonces, hay que sacar raíz cuadrada. La raíz cuadrada de eso nos queda 239. Y la raíz cuadrada de KD cuadrada es KD. Entonces nos queda 239 KD es igual a 1 entre 1.5. El 239 pasa dividiendo y lo quito de aquí, y entonces nos queda que KD es igual a 1 entre 1.5 por 239 y nos queda de 0.002786966. Ahí está, para no quitarle resolución. 2786966. Y tenemos otra relación que nos dice esto, que Kp es igual a 131 veces Kd. Entonces Kp sería igual a Kd por 131. Nos da de 0.365094. Muy bien, pues entonces ahora lo que sigue es encontrar la ganancia integral, que en el libro dice la acción integral trabaja en bajas frecuencias, entonces aparece como KI es igual a omega C. Ese no es omega. Tengo un omega aquí. Creo que no, déjenme lo traigo del otro. Aquí está. Es igual a omega C por P por Kp por la tangente de 5 grados. Entonces vamos a ver aquí la ganancia integral. Nos quedaría de 200 por 0.3652 y la tangente de 5 grados está, la de 0.087 4886.
¿sí? Ya el resultado final de eso es esto por 200 por 0.36 5092 6.38 82. Y bueno, pues ahí tenemos nuestras 3 ganancias. Muy bien, pues ahora vamos a comprobar nuestras ganancias. Vamos a utilizar MATLAB para hacer una simulación de esto. Y entonces vamos a ver las ganancias a las que llegamos, pues son estas de aquí. ¿Va? Vamos a escribirlas aquí en el MATLAB para tenerlas presentes. ¿Vale? Entonces vamos a ver KD nos dio de 0.0027 86 966. ¿Sí? KP nos salió de 0.36 5092 y KI nos salió la última que pusimos aquí de 6.3882. Bien, esas de las ganancias que pedimos acá. Ahora vamos a definir nuestro sistema como una función de transferencia. Si es igual a TF y le vamos a pasar el numerador como el denominador. Entonces vamos a ver el numerador de nuestra función de transferencia. Es este, 60.000. Y el denominador tenemos 1 en S cuadrada, 0 en S y 0 en término independiente. ¿Va? Vamos a correr esto. Donde tengo la otra parte del MATLAB, aquí está. Entonces vamos a correrlo. Y vean, aquí está la función de transferencia, 60.000 entre S cuadrado. Vamos a hacer una simulación. ¿Cómo se comporta esa planta ante el step? ¿Vale? Y entonces, como pueden ver, pues es un sistema inestable. Vean cómo crece indefinidamente. 5 por 10 a la 7, o sea, eso es una cantidad impresionante, considerando que le pedí un 1 como referencia. Vamos a ponerle aquí una, para que nos abra una figura nueva, ¿sí? Para poder compararlas. Ahora, agregar el controlador PID. Aquí MATLAB tiene una herramienta que es nada más PID y le vamos a pasar las ganancias. Van KP, KI, KD. KP, KI, KD. Tiene un parámetro extra que decía TF, que es una ganancia de un filtro. Ahorita nosotros lo vamos a dejar en el default de 0. ¿Vale? Entonces, vamos a quitarle este punto y coma para que nos muestre. Entonces, aquí está haciendo la simulación del step. Ahorita, aquí dice ocupado. Ahí está. Y vean, nos dice, definí un PID con esta estructura. KP más KI por 1 entre S más KDS. ¿Vale? Con estos valores de ganancias. Ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a llamar función de transferencia enlazo directo, la multiplicación del PID sys, que es esta variable en donde está almacenada mi PID, por la planta, que es la función de transferencia que está guardada en sys. ¿Sí? Entonces estoy multiplicando mi PID por la planta. Luego vamos a hacer la retroalimentación, vamos a cerrar el lazo de control. Vamos a poner función de transferencia en lazo cerrado es igual a feedback función de transferencia en lazo directo con retroalimentación unitaria.
Entonces con esto ya cerramos el lazo, porque acuérdense que está mi bloque de controlador, mi bloque de planta, entonces los multiplico y luego cierro el lazo. Por supuesto que eso lo pueden hacer a mano, ¿no? Donde dice ahí GDS por HDS y luego tener 1 entre 1 más GDS por HDS y ya, con eso cierras el lazo. Pues aquí lo podemos hacer directo en MATLAB. Y vamos a simular cómo responde ahora el sistema cuando ya agregamos el controlador y por supuesto cerramos el lazo. Función de transferencia en lazo cerrado. Corremos esto. Está simulando primero la planta sin controlador y ahora con controlador. Entonces miren, esta, la figura 1 es la respuesta sin controlador, es un sistema inestable totalmente. Y la respuesta con controlador. Tiene aquí un sobrepaso, es un poco grande, sería cuestión de revisar si vamos a mover el margen de fase. Es de cerca del 31%. Entonces creo que es un poco grande ese sobrepaso, pero mi sistema ya no es inestable. Aquí tiene una oscilación todavía. Vamos a incrementar el tiempo de simulación. Entonces aquí en el step le vamos a decir que simule desde 0 con incrementos de 0.001 hasta 0.5 me parece. Estoy eligiendo este tiempo porque lo observé en la gráfica, Entonces, ahora sí que dependerá de la planta que estemos trabajando. Ven, aquí ya está la respuesta. Entonces ya en el estado estacionario, ven, o sea, vean aquí tengo el 1 y aquí tengo 0.99939 y un 7. O sea, literalmente pues, podemos decir que ya llegó ahí a la referencia. Y vean, aquí ya estoy agrandando. En el rango en el que estoy, pues literalmente está prácticamente sobre el 1. No creo que tengamos un sensor que nos alcance a reconocer esa resolución de momento. Entonces, vean, de pasar de un comportamiento inestable, si recuerdan les decía, cualquier motor en posición en lazo abierto es inestable, porque tú lo alimentas y empieza a girar y entonces los grados empiezan a aumentar. Es esto de aquí. Los grados empiezan a aumentar indefinidamente. ¿Por qué? Porque siempre está girando. Entonces hace 180, 360, 720 y así. Aunque se repita la vuelta, pues los grados que va avanzando se van repitiendo. Una vez que agregamos el controlador, en este caso tenemos una respuesta que oscila, pero vean en cuánto tiempo se estabiliza. Más o menos aquí, 0.1 segundos. Un poquito antes ya tenemos la respuesta en estado estable ante el escalón. Muy bien. ¿Qué pasa si necesito probar algunos otros parámetros? Decíamos, ok, ese tiempo de respuesta es una propuesta. ¿Dónde lo tengo? Lo tengo aquí. 5 milisegundos. ¿Qué pasa si necesito moverme más o menos? Quiero que noten algo del algoritmo. Y lo voy a resaltar, yo creo. Déjenme ver dónde sustituí esto. No, es en el anterior. Quiero que noten esta característica del algoritmo de sintonización. Cuando aquí yo sustituí el ángulo de la planta y la magnitud, que son los dos parámetros que obtengo arriba, estos dos, todo lo demás se hace en automático, incluso el despeje y todo lo demás. Entonces, teniendo yo mi magnitud y mi fase, puedo ejecutar el resto del algoritmo, incluso lo puedo programar. Si se dan cuenta, es muy, muy sencillo. Aquí lo desarrollé paso a paso para que ustedes fueran conmigo, ay, sí, de la mano. Pero en realidad no es obligatorio, ¿verdad? Se puede programar, es algo sencillo. Ahora, hay herramientas para
encontrar el comportamiento de la planta sin necesidad de estar resolviendo esta parte de sustituir J omega. Una de ellas es la herramienta de BODE. Entonces, vamos a ver qué nos da. Lo grafiqué en la última. Aquí está. Ok, en este caso, si se dan cuenta, el ángulo nos dice que siempre es menos 180 para cualquier frecuencia. Y aquí se queda hasta 10 radianes porque como el sistema es inestable, propone que no hay que hacer ningún otro cálculo. Vamos a expandir un poco esto. Según yo, es así, BODE cis, y le tenemos que pasar el rango de frecuencias. Me parece que es entre paréntesis también. Vamos a decir que lo haga entre 10 y 500 radianes por segundo. A ver, el BODE. Acuérdense que la ayuda siempre lo resuelve todo. Si le quiero especificar el rango de frecuencias, es entre llaves. Entonces, en lugar de entre paréntesis, estos son llaves. Y como decía omegas, pues tienen que ser radianes sobre segundo. Y entonces vean, aquí ya tenemos la versión extendida. Vamos a buscar los 200 que teníamos. Aquí están. Ok, para tener una selección fina, aquí clic derecho, tipo de selección, posición del mouse. Pues vean, ya me muevo más finito. Entonces ahí está, 200. Y acá abajo, pues de casualidad siempre es 180 grados, ¿no? Sin importar la frecuencia. Vean, aquí está la fase 180 grados y la magnitud. ¿Sí? Aquí aguas con la magnitud del diagrama de Bode. Vean que está en decibeles. Pero hay una relación. Esta magnitud que necesitamos acá, ¿sí? Este número que estamos expresando acá, la magnitud de H de J omega C, no está en decibeles, tiene que estar en un formato que yo me llamaré escalar. Realmente no estoy seguro que sea así. Pero bueno, va a haber una relación así que dice que la magnitud en decibeles es igual a 20 logaritmo base 10 de la magnitud escalar, que es la que necesitamos nosotros para el algoritmo. Entonces dice 3.52 decibeles la B mayúscula, decibeles, es igual a esto de acá. Bien, el 20 va a pasar dividiendo. Y luego para deshacernos de este log, pues lo que hacemos es elevar 10 a todo esto. Y acá igual. Entonces 10 a la log de ME nos va a quedar solo ME. Es igual a, y esto de acá pues sí lo tenemos que resolver nosotros. Nos va a quedar 3.52 entre 20. 10 elevado a ese número que dio 0.176 y nos da 1.499, o sea, básicamente nos da el 1.5. ¿Qué nos salió en el análisis? Entonces, ¿a qué voy? Si dices, ¿sabes qué? ¿Cómo se comportaría con un tiempo de respuesta, por ejemplo, de 10 milisegundos? Entonces, 10 milisegundos, que es 0.1, el inverso de eso para sacar el omega son 100. Entonces, para no estar calculando todo, pues vengo aquí a mi diagrama de Bode y busco los 100 radianes sobre segundo.
Ahí está, 15.5 decibeles. Y entonces, con esto simplemente encuentro la nueva magnitud. En lugar de 13.52, 15.5. Y entonces en 100, para 100 radianes sobre segundo, o para un tiempo de respuesta de 0.01 segundo, 15.5 entre 20, 10 elevado a eso, la magnitud sería de 5.95. ¿Ven? Entonces aquí en el diagrama de Bode obtenemos ya la información de magnitud y de fase. Insisto, en este caso pues nos salió un diagrama de Bode chistosón, pero por ejemplo, imagínense que tuviéramos esta planta. S más 1 entre S cuadrada más 2S más 3. Entonces desde MATLAB simplemente diríamos Bode de 1, porque es S más 1 y aquí S cuadrada, 2S más 3. Listo, lo gráfico en esta última. Y vean, este diagrama de Bode es un poco más caprichoso. Incluso vean aquí el ángulo, ¿no? El ángulo se va variando desde 0 hasta menos 90. Y la magnitud de menos 10 decibeles sube como a menos 5 y luego decae. ¿Sí? Entonces, para no estar sustituyendo J omega en cada planta que yo tengo, pues puedo utilizar esta herramienta si la tengo disponible y conocer la magnitud y la fase en determinada frecuencia que corresponde con un tiempo de respuesta. Ven, por ejemplo, aquí en 27 radianes sobre segundo. Por ahí está 27.3. Ahí está. La magnitud es de menos 28.7 decibeles, que ya vieron cómo obtener la magnitud decimal con la magnitud escalar con la fórmula. Y el ángulo es de menos 87.9 grados para esta planta. ¿Vale? Entonces, podemos comprobar aquí cómo las ganancias ayudaron a que el sistema se estabilice. El algoritmo nos llevó a ciertas ganancias que estabilizan el sistema, efectivamente, disminuyen el error en estado estacionario, pero quizá el desempeño no era el mejor, entonces tenemos que experimentar ahí alrededor para determinar o encontrar una mejor respuesta. Bien, pues si tienen alguna duda, alguna pregunta, con gusto pueden escribirme un comentario. Yo recomiendo que se avienten este mismo ejemplo, que lo vayan resolviendo conforme lo vamos planteando, y les dejo del siguiente como ejercicio. Déjenme ver. Déjenme ver, aquí tenemos otro ejercicio. Aquí sería sin esta S, 1 entre 2S más 1. Para esta función de transferencia, tienen que encontrar la magnitud de h de s y la fase. ¿Dónde está aquí? Para los siguientes tiempos de respuesta. Para 5 milisegundos y luego también para
25 milisegundos. Y luego para 50 milisegundos. Y para un segundo o 100 milisegundos. ¿Vale? Magnitud y fase de esta planta para estos tiempos de respuesta. La idea va a ser que programemos el algoritmo para encontrar las ganancias. Ustedes lo pueden programar en MATLAB, de tal manera que nada más tengamos que meter algunos parámetros, ¿sí? Y ya tener de forma automática las ganancias.